computadora y partimos grabando. Entonces, ya que llegaron algunos otros integrantes, vuelvo a repetir, esto yo lo voy a hacer todas las veces que sea necesario con cualquier tema. Y este es un proceso de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, a uno de repente se siente mal, digamos, porque se supone que uno lo sabe y dice, pucha, lo debería saber y no lo sé, pero no importa. Lo que es importante es que tenemos una oportunidad de ir aprendiendo. Entonces, yo lo único que hice fue poner en Google, ¿cierto? Frozen Fruits and Vegetables. Y apareció lo que empecé a compartir y que les mandé ¿cierto? El link, y ahora voy a compartir pantalla y vamos a partir con ese tema. Entonces, ustedes están viendo en su pantalla lo que dice la FAO ya a este respecto. El link ya se lo mandé, ese que está ahí se lo mandé. Y aquí, ¿cierto? Hay una introducción y vamos a avanzar. Está, ¿cierto? Acá el glosario, etcétera, y algunas cosas que son relevantes. Esto que dice ahí, ASHRAE, este es el American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Esto es una asociación gremial americana que tiene una serie de estándares, y los libros estos están en la biblioteca, ¿ya? Hoy día es complicado, ¿cierto? No podemos llegar a la biblioteca, pero en el futuro, si ustedes tienen algún tema, digamos, de calentamiento, o aire acondicionado a nivel, digamos, de edificio, los libros con los criterios, coeficiente de transferencia de calor, están ahí en ese libro, que se edita cada 2 años y que está en la biblioteca. Bien, sigamos, ¿cierto? Y aquí está lo que yo ayer les comentaba, les decía, ¿cierto? Yo tomo un tarro de atún tipo salmón y tomo en la otra mano arvejas congeladas. Entonces, ¿cuál es el tema? Ambos productos, ¿cierto? Son alimentos. Un producto está esterilizado y puede durar años, un año a lo menos, y tengo arvejas. Esas arvejas que están congeladas, ¿cierto? Yo he bajado la temperatura dependiendo del vegetal con el propósito de que no se desarrollen, ¿cierto?, organismos patógenos. Entonces, aquí ustedes pueden empezar a ver temperaturas, ¿cierto?, que van diciendo cuáles son los criterios, y yo los voy a dejar en manos de ustedes que vayan haciendo esto. Entonces, nuestra jefa, ¿tú podrías hablar, jefa, ahora? No habla la jefa. Jefa. Sí, sí, puedo hablar, aquí estoy. Ya, Nicole. Entonces, Nicole, desde ahora en adelante, tú eres la persona que vas a tener que ir tomando nota para distribuir las tareas, ¿ya? Esto que, Sí. esto que está aquí, ¿cierto? Es algo que, de alguna manera, alguien, ¿cierto?, va a tener que leer para tener el contexto, digamos, de qué se trata, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver cuáles son las ventas del año 2001 en Estados Unidos, ¿sí? Y pueden darse cuenta que los millones de dólares son algunos grandes, ¿sí? Y esto significa que efectivamente, ¿cierto? Este es un tema importante porque dice con la relación con la alimentación, ¿sí?, del ser humano. Bien. Aquí están, ¿ah? La estadística, mira. ¿Ah? ¿Estamos claros? Entonces, esto es lo que yo ando buscando para que ustedes digan, miren, en contexto latinoamericano, estos son los números que pudimos encontrar. ¿Sí? ¿Profe? Dime. Da lo mismo que la fecha, porque igual vi que está como medio desactualizado. 2001, 2003, ¿Y? o más que nada para hacerse una idea. ¿Y cuál es el problema? Que, no sé, de Pero repente... hacete la pregunta. ¿De quién tiene que actualizar los datos? Mm, Yo cuando hacía clase allá en San Joaquín, que hice clase de transferencia de calor y otras cosas, entonces yo le decía, este es el curso del espejo, ¿cierto? A tu compañera les puedes preguntar siempre en la cartera, las mujeres andan trayendo un espejo. Si tú sacas el espejo y te haces la pregunta, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cierto? ¿Quién va a hay actualizar? sectores si considerábamos como una fuente más o menos válida por el tema de que está Oye, la desactualizado. fuente válida, ¿quién te va a decir que la fuente es válida? Mm. O sea, una de las cosas que yo busco transmitir en este curso es que tú no tienes referente. Se acabó esa visión escolar de que el profesor te decía esto hay que hacerlo así, lo decía el profesor.
tú tienes que pensar de que tú eres un profesional, ¿cierto? Que ejerce la profesión igual que un médico, un dentista. Tú vas al médico o al dentista y le abres la boca al dentista, y el dentista va y te dice, mira, hay que hacerle esto, esto, otro, y te ponen inyecciones, y tú te dejas de estar. ¿Por qué? Porque confía en el dentista. El ingeniero es lo mismo. El ingeniero no puede decir, ah, no, que esto salió en la internet, ah, no, que me dijo la profesora no sé qué. No, tú eres el único referente que respalda el dato. Y es una cosa súper dura que en este curso empieza a cambiar respecto a la profesión. El único referente que da veracidad del dato eres tú, y solo tú. O sea, tú no... Es que no, esto me lo dijo no sé quién. No, la cosa es así. Tú eres el que es el referente. Entonces, si tú encuentras que esto está desactualizado, que evidentemente está desactualizado, ¿quién lo tiene que actualizar? Tú. Así de simple la cuestión. Entonces me imagino que tu jefa ya anotó tu nombre, ¿cierto? Y te va a dar esta tarea. No sé qué tarea te va a dar, digamos, pero esa es la realidad. Estamos. Así que por favor, sáquense de la cabeza que los problemas se los da a alguien, les da los datos y ustedes resuelven el problema. No es así la ingeniería. La ingeniería es donde uno asume una responsabilidad y los datos o son muchos o son pocos, pero uno tiene que dar una respuesta. Igual que el médico, igual que el dentista. Eso es. Entonces, por favor, métanse eso en la cabeza, y si alguien le dijo lo contrario, lamentablemente tengo que decir que está equivocado. Ustedes son los referentes. Cuando usted lo entrevista, digamos, un periodista, usted tiene que dar una respuesta, ¿cierto? Que usted se hace responsable. Yo no sé si les dije a ustedes o no, pero nosotros somos sujetos, ¿cierto?, de ir esposados a la cárcel. A lo mejor su papá, su mamá, es una profesora que enseña inglés, castellano, matemáticas. No tiene ninguna posibilidad de ir esposada. Nosotros somos personas que firmamos documentos, firmamos planos, y que pueden generar, ¿cierto?, un mal ejemplo de profesión. Puede haber un incendio, pueden haber muerte, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, denle esa dimensión a su profesión. Ser ingeniero no es lo mismo que ser profesor, no. Ser ingeniero uno tiene una responsabilidad. La ley chilena te autoriza a firmar cosas que pueden provocar la muerte de muchas personas. Entonces, por favor, mírenlo así. ¿Ya? Así que, si alguien tiene una pregunta, acuérdense del curso del espejo. ¿Lo saco? Entonces, es distinto que tú me preguntas, ¿cómo lo actualizamos? Entonces, lo que tenemos que actualizar, evidentemente, es actualizar la realidad chilena. Entonces, de eso ya lo vamos a ver, ¿cierto? Pero vamos de a poco. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, aquí viene, ¿cierto? Entonces ya, jefa, tenemos una primera tarea, actualizar. Segunda tarea, hay tecnología, ¿cierto? Tecnología para enfriamiento. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que esto partió del año 1755. Si yo le hiciera la pregunta, ¿ustedes creen que los romanos, o sea, estamos hablando 2000, ¿cierto?, años atrás, 2000 años atrás, 1755 no son iguales a 2000, los romanos comían helado? Ya se traía, cierto, nieve y rápidamente, y el César comía helado, ¿ya? O sea, el comer helado, el tener cosas congeladas, no es algo que no haya ocurrido, viene ocurriendo desde mucho tiempo. Pero ya el año 1755 empieza a aparecer, ¿cierto?, los procesos de enfriamiento. O sea, para nosotros, ¿cierto?, en términos tecnológicos, es algo muy, muy antiguo, ¿ya? O sea, básicamente tiene como 25 años de edad, perdón, 250 años, y es mucho tiempo, ¿ya? Entonces, la segunda tarea, jefa, es que alguien se va a tener que preocupar de las tecnologías, ¿cierto?, y el proceso de enfriamiento, ¿ya? Y aquí están en qué consiste el proceso de enfriamiento, y eso se lo voy a mostrar a través de un video, y lo podemos ver después, ¿ya? Aquí hay datos que son, ustedes lo pueden ver sin mucho problema. Esto, yo espero, ¿cierto?, que, jefa, que usted lo vea, ¿cierto? Ustedes dicen, mire, ¿cómo va a preparar espárragos, porotos, ¿cierto? Beterragas, brócoli, ¿sí? Sí, Zanahoria, profe, estoy observando. coliflores, y aquí está esto. Entonces, esto es una cuestión, una información súper, súper importante que tú la tienes que poner en perspectiva, y que, ¿cierto?, sería bueno que la semana que viene tú presentaras, mire, nosotros elegimos estos vegetales por algún criterio, y estas son las especificaciones, y ahí está, ¿sí?
Entonces, aquí está cómo podemos hacer mix de fruta y también, ¿cierto? Está... Y aquí una de las cosas que me interesa que ustedes entiendan, y este es un concepto algo que ustedes no se lo han reforzado lo suficiente, que debiera partir al nivel de química, digamos, de química de proceso, y que es hacer un diagrama de flujo. Una de las cosas por qué nos destacamos los ingenieros químicos es porque somos ingenieros de proceso. Cuando se diseña un proceso, o se está en un proceso, hay ingenieros que se llaman ingenieros de procesos, que son los que saben por qué funcionan, y eso no son ni mecánicos, ni industriales, ¿sí? Son los ingenieros químicos, son los que saben del proceso, o sea, la cuestión fenomenológica la sabemos nosotros, y eso es, por favor, hay que entender lo que es así. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos un diagrama de flujo. Entonces vamos a hablar de este diagrama de flujo, ¿ya? Voy a tratar de achicarlo para que lo podamos ver todo. Ahí está. Voy a sacar esto, a mí me molesta. Un poquito más. Ahí está. Entonces, es como bien importante también el tema del idioma, ¿ya? Yo voy a ir explicando un poco, digamos, lo que significa raw material, significa materias primas, ¿ya? Materias primas. Después, ¿cierto? Ahí dice sorting and grading. Sorting es separar, elegir. Y grading es decir, oye, esto es muy chico, el tamaño, en castellano y aquí en Chile usan la palabra calibre por grading. Las manzanas son muy chicas, son muy grandes, ¿cierto? Y se saca, ¿cierto? Removal of low quality produce significa que los productos, la materia prima que tiene baja calidad, la sacamos. Después lo lavamos, después le agregamos azúcar, y después, ¿cierto? Viene el congelamiento, y posteriormente, ¿cierto? Viene, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, el frozen storage. Lo almacenamos, ¿cierto? En forma, ¿sí? De baja temperatura. Si ahora tenemos, ¿cierto? Otro proceso, ¿ya? Que tenemos un vegetal, tenemos las materias primas, hacemos lo mismo, pero aquí lo vamos a ¿cierto? Lavar, lo vamos a pelar, peeling, y lo vamos a cortar. Entonces la primera pregunta, ¿cómo podrían ustedes pelar durazno? Me imagino que no van a decir con un cuchillo, ¿no? Claro, sí. Van a aprender que si yo le agrego hidróxido de sodio, no una concentración de 40%, pero agrego hidróxido de sodio, ¿cierto? Que normalmente lo llaman soda cáustica, van a poder sacarle fácilmente la cáscara, por ejemplo, a los duraznos. Y después viene el agua caliente, ¿sí? Y hago lo que se llama blanqueado. ¿Saben lo que es blanqueado, no? No, yo al menos no. Bueno, yo sé cocinar comida francesa, china, yo sé cocinar bastantes cosas y cocino muy bien. Y les voy a ir explicando aquí el tema del blanqueado. Imagínense que ustedes quieren tener unos porotos verdes, ¿sí? Para agregarle a la cazuela. Entonces ustedes van, los porotos verdes los cortan, ¿cierto? Los lavan primero y lo agregan en agua caliente que está hirviendo con sal. El poroto verde se va a poner más verde y en ese momento ustedes lo sacan. ¿Y qué ocurrió? Hicieron un proceso blanqueado. ¿Qué significa? Que hubo como un cocimiento menor, digamos, pero se conserva el sabor, se conserva la textura, se conserva, ¿cierto? Que el poroto está como crocante, ¿sí? La crocancia. Entonces, si ustedes quieren tener vegetales con que van a cocinar y quieren que el vegetal se vea bonito, por ejemplo la arveja, se hace este proceso de blanqueado. Eso se llama blanching. Se hace con agua hirviendo a muy alta a 100 grados Celsius, se agrega, se deja un tiempo y se saca. Y con eso es el blanqueado. Bueno, después del blanqueado viene el envasado, ¿cierto? Y después del envasado viene, ¿cierto? El freezing. Después viene el frozen storage y después lo vendemos. Entonces aquí, jefa, usted, ¿cierto? Va a decir, bueno, vamos a tener un proceso, ¿ya? Ese proceso en la etapa final de la clase van a ver por qué es tan importante que entendamos el proceso.
Entonces, una de las cosas que son muy relevantes es que ustedes tienen que entender que este no es un proceso continuo. ¿Cierto? Ustedes cuando diseñaron intercambiadores de calor, reactores, bombas, todo funcionaba en estado estacionario. Esto funciona en estado no estacionario. ¿Ya? Vamos a hacer balance, ¿cierto?, en proceso de estado no estacionario, no el reactor en estado estacionario, perdón, no estacionario, sino que todo el proceso. Y eso lo vamos a aprender a hacer, ¿cierto? Y esa es la última parte de la clase. Bueno, después dicen recomendaciones, ¿cierto?, dónde lo van a instalar, ¿sí? El layout significa, ¿cierto?, la planta, cómo lo van a hacer, ¿ya? Y vamos a avanzar acá. Y va a aparecer, ¿cierto?, los equipos, ¿ya? Esto se tiene que traducir en equipo y aquí hay distintos equipos, ¿ya?, para hacer las cosas. Después viene la parte de calidad, ¿sí? Como nosotros, entonces aquí, por ejemplo, aparece la textura. Y probablemente ustedes lo han visto cuando a veces sacan ¿cierto?, un vegetal, un trozo de carne, un pescado del freezer, ven que está medio blanco. Y eso se llama freezer burn. Burn es quemadura, ¿ya? Como que se quema con el frío. Entonces también tienen que mirar esto, ¿cierto? Y esto ya lo podemos dejar para después, jefa, pero es importante que sepan que existe, ¿sí? Aquí están los estándares, ¿cierto? Hay que ver los estándares legales que tenemos en Chile y ver qué dicen las normas respecto a este tema. Aquí tenemos, ¿cierto?, el tiempo de enfriamiento, ¿cierto? Y dice relación con, ¿cierto?, frutas de pequeño tamaño o vegetales, y aparecen los tiempos. Esto lo vamos a aprender a hacer bastante más adelante, que se supone que yo les dijera, miren, yo quiero, ¿cierto?, tener un pescado, no, una arveja. Quiero, el lugar más caliente de la arveja es el centro de la esfera, ¿cierto? Quiero que esa esfera tenga menos 20 grados Celsius. ¿Cómo calcularían eso? Tengo la arveja, ¿cierto? La tengo en un ambiente, aire que está frío, a menos 40 grados Celsius, yo quiero que la arveja esté a menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto se demora? ¿Cómo lo harían? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Un balance de energía? Sí, pero ¿cómo lo harían? Ya, entonces tampoco se preocupen porque lo Vi vamos... una manera utilizando unos gráficos de Gurney Luri, según Ah, recuerdo muy cuando bien. ¿Quién es? que nos pasaron en calor. ¿Quién está La hablando? jefa. La jefa. Muy bien, jefa. Muy bien, jefa. Ya. Entonces, aquí estamos terminando, ¿cierto?, con el tema de los costos, y esto es para que ustedes miren las cosas. Si alguien cree que los costos tienen que ver un ingeniero industrial o comercial, está profundamente equivocado. O sea, está limitándose en el ejercicio de su profesión, digamos. Ustedes tienen que pasar por esto, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver que hay costos de inversión, costos de producción. Los costos de inversión hay, ¿cierto?, que comprar equipos, sobre lo que dice asset expenses, y ahí están, digamos, la distribución y algunos valores que ustedes pueden ver. Bueno, esto yo espero, jefa, que usted lo lea, ¿cierto?, lo examine, distribuya la pega, y ahora vamos a pasar a otra cosa, y voy a dejar de compartir la pantalla, me voy a salir de aquí de la pantalla completa para ver si la tengo abierta la pantalla, aquí, no, aquí. Voy a compartir la pantalla. Ya, por aquí, acá. Y me voy a ir a Google. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner frozen. ¿Sí? Fruits and vegetables. ¿Ya? Y me voy a ir a imágenes. Y aquí aparecen imágenes, ¿cierto?,
Así se ven. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque, jefa, usted tiene que, no para la semana que viene, ya tener claro cuál, pero tienen que tener claro cuál sería, ¿cierto?, el abanico, ¿sí?, de productos que ustedes van a producir. Se trata de congelar frutas y vegetales. Entonces, si ustedes dicen, ¿sabe qué? Vamos a congelar lichi. ¿Sabe lo que es el lichi? No, pues el lichi es una fruta china. Entonces, obviamente que si me dicen quiero congelar lichi, yo le voy a decir que no, porque en Chile no se cultiva el lichi y la gente no come lichi. Comen solamente cuando en los restaurantes chinos. Entonces tienen que pensar, oye, miremos el mercado, miremos lo que nos gusta aquí en la casa. Al supermercado no vayan, por favor, pero se tienen que poner a pensar, oye, ¿cuáles son como las frutas, ¿cierto?, congeladas y los vegetales congelados que tienen como más mercado? ¿Ya? Por eso quería llevarlos para acá. Bien, vamos a... tengo que compartir la pantalla. Acá. Acá. Y esto. Entonces, les voy a poner la dirección, se me olvidó poner la dirección, pero la pongo enseguida. Y esto es, ¿cierto?, General Process Flow Diagram. Y esto ya entramos a un detalle más chico, ¿cierto?, menor. Un detalle menor, ¿sí? Entonces, aquí ustedes empiezan a mirar. Hay muchas cosas abiertas, por eso. Déjenme. Voy a cerrar algunas cosas. Ahora sí. Entonces ustedes pueden ver, ¿cierto?, que empiezan a aparecer el proceso. Entonces yo les decía, tienen que hacer un diagrama de caja. Aquí tengo el diagrama de caja hecho, ¿ya? Así que me hago, ¿cierto?, me deben un chocolate, ¿sí? Aquí está hecha la pega. Ya la ponen en castellano y, jefa, usted le da vuelta al tema y puede ver, digamos, este es como un diagrama de flujo de caja, que es lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no. No hay duda, ¿cierto? Qué bueno. Ustedes, como pueden ver, le agregué a Frozen Fruits and Vegetables Process Flow Diagram. Eso es lo que normalmente se abrevia así. Process Flow Diagram, PFD, o diagrama de flujo de proceso, ¿cierto? Entonces, aquí está todo. Me voy a meter en esto, ¿sí? Y voy a tocar este, por ejemplo. Y ahí está, ¿sí? Y así tienen distintos diagramas de flujo. Y aquí, evidentemente, está la referencia, ¿sí? Aquí está la referencia de la FAO, que fue la que yo les acabo de poner. Entonces, hay muchos diagramas de flujo, hay diagramas de flujo para congelar, para hacer este jugo, hacer concentrado de fruta, ¿sí? Entonces, jefa, yo quiero que usted me diga, ¿por qué usted no hizo esto? Hice yo. Poner Fruits and Vegetables Process Flow Diagram. ¿Podría repetir la pregunta, que se cortó justo? Nicole, ¿por Por qué favor. tú, como jefa, por qué tú no pusiste en el Google Fruits and Vegetables Process Flow Diagram, donde está todo?
No lo puse porque no he tomado el tiempo de buscar todavía. Ya, entonces, lo que vamos a ir haciendo, ¿cierto?, es que vamos a ir generando una forma de buscar la información que es importante que ustedes la vean, ¿ya? O sea, es importante que ustedes busquen en Google y se atrevan a buscar, y si se equivocan, no importa, tratan de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo les puse acá, voy a devolverme, en el Google, ¿cierto?, yo puse frozen fruits and vegetables, lo que apareció, ¿cierto?, fueron fotos, digamos, de las distintas frutas y vegetales. Pero si le pongo process flow diagram, ¿cierto?, me aparecen los diagramas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes, ¿cierto?, andan buscando información, el poner process flow diagram es clave porque les va a entregar, ¿cierto?, los diagramas, ¿sí? Entonces, esto fue lo que yo puse, digamos, y lo voy a copiar, ¿cierto?, porque lo voy a poner en el chat. Voy a dejar de compartir. Me voy a ir al chat. Yo ya les puse... ¿No llegó el link por el chat? Qué raro. ¿Me pueden verificar eso? Hay alguien que puso... No llegó el link por el chat. ¿Pueden verificar si llegó ahora? ¿No ha llegado? No, no ha llegado, profe, no. Qué raro. ¿Pero no se lo estará mandando a alguien personalmente No, y no dice de para forma todos. grupal? Dice para todos. Qué raro. Ah, dicen todos en sala de espera. ¿Cómo es en sala de espera? Todos en la reunión. Ah, por eso a lo mejor no llegó. Espérate, lo voy a mandar de nuevo, ¿ya? Bueno. Control copy, ahí. Control pegar. ¿Llegó ahora o no? Sí, ahora sí llegó. Sí, porque decía para toda la sala de espera. Muy rara la cosa. Ya, ahí está. Entonces, si hacemos la recapitulación, tenemos 4 elementos. Elemento número 1, ¿cierto?, que dice que nosotros estamos congelando esta fruta y este vegetal para conservar su valor alimenticio y que no se eche a perder, digamos, que no vayan a desarrollarse microorganismos patógenos. Aspecto número 2, que existe una tecnología para hacerlo, ¿ya? Hay un proceso, un diagrama de flujo-proceso que hay que seguir para hacerlo dependiendo, ¿cierto?, de que si se trata de un vegetal, una fruta, qué es lo que es. Aspecto número 3, que hay estándares, como, ¿cierto?, tu jefa viste ahí que había el detalle, si queríamos enfriar beterraga, qué es lo que había que hacer, etc. Y aspecto número 4, ¿cierto?, es que este proceso que estamos haciendo no ocurre en forma continua, sino que lo vamos haciendo por etapas. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir a la ingeniería, nos vamos a ir al Excel, ¿ya? Antes de eso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Por parte mía, no, profesor. Y de parte de los que están acá, Mía tampoco. no. Pero No, profesor. ¿hay alguien más que...? ¿No? Ya. Entonces, vamos me voy a ir a un Excel, que lo estoy buscando y no lo puedo encontrar. Aquí está. Entonces, voy a ir a compartir la pantalla, y esto es como bien importante que tomen nota, porque respecto de esto les voy a pedir algunas cosas muy elementales al principio, pero que son clave en el desarrollo de esto. Una de las cosas que, esto es nada más que una propuesta, digamos, ¿no? Esto no es parte del curso, pero si alguien tiene interés, el departamento tiene un simulador que simula procesos discontinuos, ¿ya? Y procesos continuos también, que se llama SuperPro Designer. Y el SuperPro Designer es justo el simulador para
a analizar este tipo de situaciones. Si alguien tiene interés, estamos hablando en un mes más, algo así, yo lo puedo ayudar para que se meta en el tema y pueda aprender un poco más, digamos, pero no es requisito hacerlo usando esa herramienta, digamos, pero si alguien tiene interés, yo le puedo ayudar. Bien, entonces, nosotros tenemos este diagrama, ¿cierto? Tenemos esta tablita, me imagino que todos la están viendo, y dice carta Gantt, y dice actividad, duración en horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, actividad 1. Entonces vamos a meternos en este diagrama, y como ya vimos, ¿cierto? Vamos a decir, ya, vamos a lavar la fruta. Después, ¿qué quisimos de lavar la fruta, ¿cierto? Ah, no, que lavar, primero no lo hacíamos. Primero, ¿cierto? Lo que hacíamos era seleccionar, ¿cierto? La fruta. Después que la seleccionábamos, lavar. Después que la lavábamos, ¿cierto? La vamos a congelar. ¿Sí? Después que la congelábamos, ¿cierto? La íbamos a empaquetar. Le vamos a poner la palabra en inglés, packaging. Empaquetar. ¿Sí? Y después la íbamos a almacenar. Entonces, en estas actividades que nosotros tenemos, esta actividad de seleccionar es nada más que probablemente se demora menos de 1 hora, pero yo le puse 1 hora nada como concepto. ¿No? Entonces, esto de seleccionar, ¿ustedes creen que usa energía eléctrica? A ver. Yo le voy a ir preguntando a Ricardo Torres. Ricardo Torres. ¿Me escucha? Diga. Sí, se escuchó. El seleccionar, ¿cierto? La fruta requiere de energía eléctrica. Yo trabajé de seleccionador de uva y no en ningún momento necesita energía eléctrica, solo personas empujando cajas. Ya, y si tú piensas que estamos en el área de las manzanas, Yo creo que sí. una cinta Se transportadora y hay necesita, gente a los profe. lados, ¿cierto? Que van, la cinta transportadora se va moviendo y la gente va sacando las manzanas, o ¿está bien o no? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, entonces le vamos a poner que sí, y vamos a poner slash cinta transportadora. Ujú. Ya. ¿Se usará vapor? No, ¿no es cierto? Ustedes no han visto que se caliente nada. No. ¿Usaremos agua de enfriamiento? No. Y ahora le voy a preguntar a Javiera. Javiera, ¿tú eres de este grupo, no? Javiera. No, profe. Ya. Pero, Javiera, ¿qué es CIP, CIP? Javiera. Javiera. No estoy segura, profe. ¿Alguien sabe o no? Yo no. Entonces, como están metidos en este tema, CIP significa CIP. CIPS es clean, la I de in y la P de place. ¿A qué se refiere? Entonces ustedes, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Entonces vamos a buscarlo, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta... Dime. Eso, clean in place, no era limpiar, pero sin detener el proceso. Claro, por eso les voy a mostrar para que todos vean qué es lo que significa, ¿ya? Me voy a ir al Google y voy a mostrar, ¿sí? Ahora voy por acá. Acá. Compartir pantalla. Se ve medio oscuro, digamos, pero ustedes los que tienen acá son equipos. Y estos equipos típicamente se dan en la industria de alimentos. Estos equipos
se habla de un cabezal zip. Aquí arriba hay un cabezal que es precisamente para hacer, ¿cierto?, lo que tú decías, para que se termina de procesar, se saca el producto que está en ese reactor o en ese mezclador, y hay un cabezal, o sea, es como digamos, un dispositivo de aspersión que va a tirar agua, va a tirar, en caso muy complicado, ácido nítrico diluido, para limpiar. Eso significa clean in place. Entonces, yo no tengo que estar con una manguera limpiando, sino que pongo este cabezal y este cabezal automáticamente hace este proceso de limpiado, ¿cierto? Y eso te da la razón a lo que tú decías, que es para no detener el proceso. Entonces, vamos a volver al Excel. ¿Sí? Aquí estamos. Lo compartimos. Entonces, vamos revisando, ¿cierto? Ya aprendimos lo que era así. Y no va a usar refrigeración. Ok. Pero vemos aquí que estamos congelando. Ah, pero esta es una actividad que está en paralelo. Ah, no, a lo mejor nos equivocamos y esta actividad no era paralelo. Entonces yo lo puse ahí para que ustedes se dieran cuenta que hay veces que yo puedo poner actividad en paralelo y otras veces no. Bueno, aquí viene lavar y empiezo, después que lavar, empiezo a enfriar, ¿cierto?, la cámara donde yo voy a poner la fruta. ¿Está bien? Y aquí hago el proceso, ¿cierto?, que se va a demorar un cierto tiempo en hacer, lo empaquete y todo. Entonces, la primera pregunta que le voy a poner aquí. ¿Qué es un ciclo? ¿Alguien me podría responder qué es un ciclo? Una serie de procesos que se unen entre sí, pero de manera como, no quiero ocupar la palabra, pero cerrada, cíclica. Un ciclo está asociado a un conjunto de procesos discontinuos que están conectados. Eso es lo que tú quisiste decir, ¿cierto? Procesos discontinuos que ocurre uno detrás del otro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo típico? Vamos a hacer un queque. Agarramos la harina, ¿cierto? Cernimos la harina, tomamos el huevo, le echamos la mantequilla, la revolvemos, la ponemos al horno y entonces decimos, bueno, partimos, ¿cierto?, en tiempo cero y terminamos, ¿cierto?, probablemente en tiempo igual a 120 minutos. Y hicimos un queque. O sea, un conjunto de procesos discontinuos, ¿cierto?, que están unidos, ¿ya? Y representa el proceso completo. Entonces, ¿qué es un ciclo? Entonces podríamos decir que un ciclo, ¿cierto?, es un conjunto, ¿sí?, un conjunto de procesos batch, ¿cierto?, conectados. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo. Y este ciclo, ¿qué es lo que significa? Bueno, eso es un ciclo. Y ahora nos preguntamos cuál es el tiempo del ciclo. Entonces, lógicamente el tiempo del ciclo es la suma de todos los tiempos requeridos por cada proceso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de esto? Entonces ustedes pueden ver que yo selecciono la fruta, la lavo, la congelo, la empaqueto y la almaceno. Y ahí termina el ciclo. Entonces yo diría, bueno, esto se demora 7 horas. Porque mientras lavo, empiezo a enfriar, ¿cierto?, el refrigerador, llamémoslo así, donde lo voy a poner a congelar. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería el tiempo del ciclo? 7 horas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No. Entonces ahora los voy a llevar a la siguiente pregunta. ¿Ya? Los voy a llevar a la siguiente pregunta. El congelador, ¿cierto? La capacidad del congelador, ¿cierto? La capacidad es de 300 kilos. ¿Sí? 300 kilos. Esa es la capacidad del congelador.
La capacidad de la selección, entonces aquí le vamos a poner la palabra capacidad, y la vamos a poner en kilos. ¿Sí? Entonces, yo puedo seleccionar, ¿cierto? Si necesito, digamos, seleccionar más, bueno, pongo otra wincha, ¿cierto? Otra cinta transportadora al costado, una paralela y otra, o sea, no tengo problema. Entonces yo le voy a poner aquí mayor que 300. Y después viene lavar. Entonces la fruta va a estar cayendo en unas bateas donde se va a empezar a transportar, ¿sí? Para lavarse, y si necesito más, bueno, pongo más bateas lavando. Entonces también es mayor a 300. ¿Cuál es la limitación que tiene el aparato de congelamiento? Este es un proceso discontinuo, entonces yo tengo la fruta y la meto dentro de este refrigerador que tiene una capacidad de solo 300 kilos. ¿Ya? Entonces, este equipo, ¿cierto? Este equipo es el equipo que me está limitando el proceso. Entonces tenemos que pensar, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que vamos a ver, digamos, lo vamos a ver para todos en clase el miércoles que viene, pero vamos a aprender a calcular el tiempo del ciclo, y vamos a aprender a calcular, ¿cierto?, cuál es la capacidad óptima, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a hacer para todos, digamos, para ustedes entender de que en esta carta Gantt van a haber procesos, ¿cierto?, que tienen una capacidad, porque esa capacidad está asociada al tamaño, o sea, tenemos un refrigerador de un determinado tamaño, no es cuestión de empezar a comprar refrigeradores, ¿sí?, sino que ese es el refrigerador que nosotros compramos, asociado a la producción, ¿ya? Está asociado a la producción. Usted, jefa, me va a decir, no este miércoles, sino que el que viene, me va a decir, mire, sábado voy a producir a la semana 1 tonelada de mora, 2 toneladas de choclo, 3 toneladas de no sé qué. Y eso va a tener que decir relación, ¿cierto?, con la capacidad que vas a tener tú de procesar. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, sí se entendió. Ya. Entonces ahora, Nicole, nos vamos a ir a la cosa dura del enfriamiento. ¿Ya? Y voy a dejar de compartir. Voy a salir de aquí. Me voy para acá. Y me voy a el chat. Lo pego. Lo mando. Le mandé un lugar de YouTube, que es el que vamos ahora a mirar. ¿Ya? Lo vamos a mirar y yo lo voy a ir deteniendo y les voy a ir explicando. ¿Sí? Esto lo subimos aquí. Entonces, esto que ustedes ven acá es como bien importante y... Pucha, no tengo... déjenme mirar. Ustedes... Camila Veloso, tú eres del grupo, ¿no? Camila... No, profe. Camila, ya. Pero, Camila, ¿tú me podrías decir qué es lo que estás viendo? Ahora estoy ¿Qué es lo viendo que hay como aquí? ¿Qué es lo que que hay va a aquí? ser de ciclo de refrigeración. Sí, pero que... No, si aquí estamos en la verdad dura, ese es los gráficos de termodinámica, otra cuestión. Esto que yo estoy mostrando aquí con la flecha, ¿qué es? Ya. ¿Esto qué es? Lo que se ve ahí, como un ventilador, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces vamos a partir. Por favor, pongan atención. ¿Ya? Y aquí lo paro. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que tú estabas viendo era un ventilador, ¿cierto?, que hacía pasar aire para el condensador. Este es el condensador. Entonces, ¿qué cosa? Es un ciclo de refrigeración. ¿Ya? Un ciclo de refrigeración, ¿cierto?, parte porque yo tomo un gas, lo comprimo y lo convierto en un gas sobrecalentado. Tengo un gas a alta presión sobrecalentado. Pasa por un intercambiador de calor, que fue el que vimos, que nos vamos a devolver. Ahí está el intercambiador de calor.
¿Y cómo se enfría? Con aire. El fluido de servicio, siempre en un intercambiador de calor, hay dos fluidos. Uno que es el producto y el otro que es el servicio. Siempre es así. En el caso que yo me voy a duchar, el producto, ¿cierto?, es el agua caliente. ¿Quién es el servicio? Los gases de combustión, ¿cierto?, que es gas natural o gas licuado. ¿Ya? Entonces, aquí el producto es este vapor sobrecalentado, que lo saturamos y lo condensamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo enfriamos con aire, y por eso que se ve ese ventilador. ¿Ya? Lo condensamos. Al condensarlo, ¿cierto?, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos ahora un líquido, ¿cierto? Miren lo que estoy diciendo. Tengo un líquido que está saturado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Hago que pase por una válvula isentálpica, ¿ya? Y en esa válvula isentálpica yo estoy bajándole la presión. Y al bajarle la presión, baja la temperatura. Entonces aquí esto está a baja temperatura, y en este proceso que está a baja temperatura, ¿cierto?, estoy haciendo pasar ahora aire, dice cool supply air out, ¿sí? Warm condition return air. Entonces, este soplador se dice blower, ¿sí?, hace pasar el aire por aquí y este fluido va a entrar en ebullición, ¿cierto? Y este aire se va a enfriar. Y este es el aire con que nosotros vamos a enfriar el proceso. Este fluido, ¿cierto?, que ahora, ¿sí?, este fluido que ahora está a la forma de vapor, lo vuelvo a comprimir, entonces aquí uso energía eléctrica y repito el ciclo. Uso energía eléctrica para el compresor, uso energía eléctrica para el motor del ventilador y uso energía eléctrica para este otro motor. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No hay duda? No, profe, no hay dudas. Bien. Entonces, aquí lo tienen en castellano. ¿Está bien? Lo tienen en inglés y lo tienen en castellano. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y, jefa, repetimos. Número 1, ¿cierto? ¿Qué aspecto nos teníamos que preocupar? Jefa. Aquí estoy. Primero nos tenemos que preocupar de los equipos que forman parte del proceso en sí. También hay que tener claridad de las frutas y verduras que vamos a elegir según el mercado que hay en Chile Ya. o el sector que vamos a vender. Tener diagrama de caja. También el detalle de congelamiento de cada fruta y verdura. Sí, que lo tenemos. ¿Qué más? Que el proceso es la carta grande. discontinuo. Que el proceso es discontinuo y funciona con una carta Gantt, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y que esa carta Gantt está asociado al diagrama de flujo de proceso que ya tú lo tienes, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es lo central aquí? La refrigeración, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Quién es de tu grupo? Camila Moyano, Jaime, Antonia Guerra y Ricardo Ya, pero Torres. ¿a quién le va a pasar el tema de la refrigeración?
No María importa, Antonia. no me tienes por qué decir ahora, pero Ah, ya, ok. tienes que llegar con el miércoles que viene con la cuestión súper, súper clara, digamos. ¿Cierto? Jaime se va a encargar de la refrigeración. Esta otra persona se va a encargar de esto. Entonces, la idea es que hoy día es jueves, el viernes, el lunes y el martes tienen para empezar a meterse, ¿cierto? Y tener cada uno de ustedes, tener claridad de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros? profesor. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, Jaime, 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 Profe, sí, ¿tienes en alguna duda? silencio. ¿Tienes No, alguna no, por duda? ahora no. Nada por ahora. Pero ya entiendes un poco cómo el proceso que estamos diseñando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, profesor. ¿Tú has calculado alguna vez un ciclo de refrigeración? Eh, Creo que para control lo tuve que hacer en un informe. Ya. ¿Quién más de tu grupo, jefa? De mi grupo está Ricardo Torres. ¿Dónde? Aquí Ricardo Torres. Ricardo, Ricardo, Profe, Ricardo, profe. ya. ¿Te acuerdas que vimos un monito ahí Voy a volver a compartir la pantalla, digamos, para que la pregunta sea así bien específica. Ricardo, mira, estamos viendo acá, ¿cierto? Lo voy a hacer que funcione un poquito. Sí, ahí está el compresor, ¿sí? Sí. Ya, ahí está, ¿cierto? Ok. Entonces, aquí está muy claro, dice evaporador y condensador. Entonces, la Sí. pregunta, Ricardo, eh, ¿cómo, cómo podríamos evaluar, o tú tienes una idea de la magnitud del coeficiente de condensación? De la magnitud del coeficiente de condensación. Sí, del refrigerante. ¿El refrigerante? ¿Mm? O Ahí sea, yo, ahí igual de qué yo, orden es el coeficiente de condensación? a ver si mal no recuerdo. No me acuerdo el número, pero me atrevería a decir 50 kilojoules más o menos, kilojoule kilogramos. O sea, los coeficientes de transferencia de calor son en El coeficiente, kilogramos. O sea, no, ahí pues, yo no escuché eso, ¿ah? Ricardo, no te preocupes, digamos, yo nunca lo escuché. Ya. Tengo un ejemplo, jefa, de que lo que dijo su cierto ingeniero Ricardo, tenemos que enseñar un poquito de transferencia de calor. Entonces, aquí ustedes se van a empezar a dar cuenta que el equipo que ustedes van a tener que diseñar va a ser el sistema de refrigeración. Entonces vamos a necesitar saber transferencia de calor en términos de condensación y en términos, ¿cierto?, de la ebullición o la evaporación. Entonces, la idea, jefa, es que ustedes conversen con su grupo una vez que asignen las tareas y les pregunte, oye, ¿tú te sientes seguro con esta cuestión? Porque acuérdense que vamos en el mismo barco, digamos. Así que si uno de los marineros nos falla, el barco se hunde y nos hundimos todos. Así que, por favor, desde ya, ¿cierto, jefa? Usted póngalo contra la pared y le pregunta, oye, ¿tú sabes de esta cuestión? Y si te dice que sí, ponle un problema, o sea, que te diga cómo se hace, ¿ya? Recién escuché yo que el coeficiente de transferencia de calor son energía por unidad de masa, entonces ya me puse súper nervioso. Entonces, por favor, vean esto, ¿sí? Para que lo mejoremos. ¿Estamos claros, jefa? Sí, ¿Sí? se escuché. Sí, todo claro. Entonces, ¿qué espero yo para el miércoles? El diagrama de caja, ¿cierto? Que ya me nos cuenten, miren, se trata de esta cosa, estas son las temperaturas, tienen cualquier cantidad de información, y decir, ya, nosotros vamos a avanzar con esto y vamos a, ¿cierto? Esta es la división que tenemos y queremos clase, o esto tenemos dudas, como sea, digamos, pero para que ustedes podamos avanzar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nicole? Sí, profesor, sí. Ya. Ahora, Pero, profe, dime. esto sería no para el miércoles que sigue, sino que para el que sigue del que sigue, ¿cierto? No, no, lo que tú como jefa, tú tienes que ir mirando el futuro, digamos, de cuáles son las dificultades que se te van a venir en el futuro.
¿Sí? Y esa Sí, dificultad que se te va a venir en el futuro, tú tienes que ir viendo, ¿cierto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, yo soy viejito, muy viejito, y vivo en una casa que tiene un montón de escalas, entonces debiera pensar que esas escalas ya las tengo que hacer y poner rampas, ¿cierto? Para que yo pueda subir después cuando ande en silla de ruedas, no sé. Entonces, para el futuro, tú tienes que pensar para el futuro. Va a llegar el momento que tenemos que diseñar el sistema de aire acondicionado. Entonces, cuando tenemos el sistema de aire acondicionado, entonces tú dices, bueno, pero nos tiene que decir, no es así la cuestión. La idea es que, de alguna manera, tú, ¿cierto? Espérate, hay algo que les falta, que les tengo que mostrar, ¿dónde quedaste? No, no. Tenía un equipo yo, se me fue el equipo. Sí, se me fue el equipo. Bueno, aquí está. Ya, les voy a compartir pantalla. Comparto la pantalla. Entonces, voy a tomar el nombre de Ricardo, digamos, no eres tú, Ricardo, es un ejemplo. Entonces Ricardo va a tener que calcular este equipo. Y me va a decir, profesor, ¿y esta cuestión cómo? Ah, este es una memoria y va. Entonces, esto, ¿cierto? Es un sistema que enfría, y enfría además en continuo. Entonces, este tema, ¿cierto? De llegar a poder especificar un equipo, ¿ya? El poder llegar a especificar un equipo es algo que van a tener que hacer. Entonces, todo esto está escrito, o sea, si ustedes se recuerdan de la primera clase, les dije la entrega número 1, la número 2, está todo escrito, y además está todo en material. Por lo tanto, si ustedes tienen dudas de algo, lo tienen que ir planteando desde antes, digamos, ¿ya? No les he mandado ¿cierto? Eh, esta referencia, pero se las mando al tiro por el chat. Ah, ahí, puesto el copy. Y se me fue la pantalla. No sé por qué no puedo volver. Ya, voy al chat, lo escribo, ahí lo tienen. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo de qué se trata esto, digamos, ¿ya? Porque el tema se va a ir complicando a medida que vaya pasando el tiempo. Ustedes, por lo que yo me he dado cuenta, no tienen esta cultura, digamos, de que tienen que ustedes ir haciendo las cosas, y es por lo tanto importante que vayan pidiendo las dificultades que les va apareciendo y pidiendo ayuda, digamos, no en el último momento, sino, ¿cierto?, desde ya. Es el mensaje, Nicole, ¿sí? sí, profesor. Ya. Sí. Antonia Guerra, Antonia, ¿estás? Antonia, Sí, tú no eres de este grupo, ¿cierto? sí, Ah, eres de este grupo. Paulo Santibáñez. Paulo, Sí, ¿eres de este diga. grupo? No, ¿De qué grupo eres tú? del de la planta de tratamiento de gases, ácido sulfúrico. Ya. El mensaje, yo no sé si tú eres el jefe de ese grupo, digamos, ya, pero el mensaje para el jefe de ese grupo es que tú viste lo que hicimos. Entonces, de alguna manera, cuando venga esa clase de la planta de ácido sulfúrico, la idea es que, ¿cierto?, ustedes empiecen a mirar y empiecen a organizarse para el futuro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, claro. Yo sé que tengo que hacer una clase, ya hice la primera clase de fundiciones de cobre y tengo que seguir avanzando con planta de ácido sulfúrico. Pero lo que tienen que diseñar ustedes va más allá de la planta de ácido sulfúrico, es como importante que se organicen, digamos, y soliciten esto. Ustedes tienen que entender que a medida que el semestre va avanzando, por un lado ustedes van teniendo menos tiempo y por el otro lado yo también voy teniendo menos tiempo. Entonces, es como importante que desde ya lo empiecen a visualizar. Así que por favor transmitan el mensaje, ya que esto lo podemos volver a hacer y de esa manera se pueden ir enterando bien de qué se trata esto. ¿Sí? ¿Ok?
Bien, si no hay ninguna consulta adicional, Profe, yo tengo una consulta. dime, Javier. Entonces yo soy del mismo tema, pero de Casa Central, entonces tenemos que elegir una fruta y un vegetal, o podemos hacer como un mix, o podemos solamente enfocarnos en frutas o vegetales. Que tengo esa duda en cuanto a Lo- qué materia prima el podemos ocupar. proyecto lo define el mercado. Esto no es un problema que F igual a M por A me dan M y M a y yo calculo. No, lo define el mercado. Entonces, el ejemplo que te daba yo, oye, si vamos a congelar lichi es una fruta china en Chile, aquí en Chile no se cultiva el lichi. ¿Ya? Entonces no puedo pensar en el lichi, tengo que pensar en lo que más se cultiva. Entonces, yo puedo o tratar de buscar en internet y argumentar a partir de los datos que yo encuentro en internet de fruta congelada, digamos, y vegetales congelados que hay en Chile, o, ¿cierto?, ver fruta congelada y vegetales congelados que consumen en mi casa, mis amigos, empezar a preguntar, ¿ya? Y hacer una propuesta qué fruta congelada va a hacer y qué, ¿cierto?, vegetales congelados va a fabricar. ¿Ok? Sí, profesor. Si tú me preguntas, yo de cuando iba al supermercado, me acuerdo, ¿cierto?, que habían arveja, había choclo, habían porotos verdes, habían habas, ¿sí?, como vegetales. Frutas congeladas, hay pocas, digamos, pero hay frutillas congeladas, arándanos, ¿sí?, y otras frutas congeladas. Entonces ustedes tienen que decir, mire, miramos esto y basado en este razonamiento, estas frutas las vamos a congelar y vamos a congelar estos vegetales. Después viene el problema de la tecnología. ¿Qué tecnología vamos a hacer? Entonces ustedes van a encontrar que hay distintas tecnologías, ¿ya?, para enfriar. Hay tecnología donde ponen uno nitrógeno líquido en contacto con la arveja. Otra tecnología donde, ¿cierto?, hacemos este ciclo de refrigeración. Y hay lecho fluidizado para fabricar el choclo congelado. Entonces, es un tema que viene después, pero hoy día estamos en qué fruta y qué, ¿cierto?, vegetales vamos a congelar. Eso es. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Estamos claros? Ok. ¿Alguna Profe. duda? Profe, No, dime. en cuanto al tema que nos mandó a investigar sobre las patentes, la patente que vamos a nosotros tener que presentar hay que ocuparla dentro del diseño del proceso sí o sí. Sí, pues sí, de eso se trata, digamos. Ah, ya, era para... Mira, hagamos un ejercicio. ¿Tienen unos minutos más o no? ¿Sí? Yo al menos sí. Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a eliminar todas estas cuestiones porque hacen que sea muy lento esto. ¿Ya? Este también. ¿Sí? Y aquí voy a poner OS. Ahí está. Pattern Search. Entonces ahora voy a compartir la pantalla con ustedes. ¿Sí? Y Pattern Search ahí. ¿Ya? Y esto lo voy a minimizar. Entonces me voy a meter aquí a la búsqueda de patente. ¿Ya? Advanced Search. Y voy a poner blue y side and bed frozen and corn. Esto significa lecho fluidizado para enfriar maíz. Y le digo que busque. Dice que me equivoqué y me devuelvo. No, yo no quiero ir para allá. ¿Cómo me devuelvo? Advanced Search. Blue y side and bed and frozen and corn.
fluidicide and bed and frozen and corn. Y ahora le digo que busque. Entonces encontró 1841 patentes que dicen relación con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar, ¿cierto? Las patentes, le vamos a decir que salte, ¿cierto? Que salte a la patente 1840. ¿Sí? Y ahí está. Ya, entonces, uno lo que tiene que mirar, ¿cierto? Son patentes que están asociadas a eso. ¿Qué va a pasar en el caso de ustedes? Que van a encontrar muchas patentes, pero ustedes están haciendo un aprendizaje, están aprendiendo y por lo tanto van a buscar patentes que a lo mejor no tienen una dirección, no tienen una relación directa con lo que están haciendo, aunque la relación no sea, digamos, 100%, pero si tiene que ver, la tienen que analizar. Eso es lo que andamos buscando, que ustedes aprendan a analizar la patente. Eso es de eso se trata. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe, sí. ¿Ninguna otra duda? ¿No? Por mi parte, no. Por mi parte tampoco. Ya. Tampoco. Entonces yo repito el mensaje, compártanlo a sus compañeros, ¿cierto? Lo que hicimos hoy día, lo que aprendimos hoy día, ¿ya? Y para que podamos avanzar, digamos, y yo los pueda apoyar en lo que, en este, digamos, este es como un camino que uno sigue para llegar a diseñar un proceso, y una de las cosas que yo les encargo es que miren en el aula, ¿sí? Los informes que han entregado sus compañeros los años anteriores, de tal manera que ustedes digan, bueno, este es el objetivo que yo quiero lograr. Entonces, mirando lo que sus compañeros entregaron, ustedes pueden decir, ah, pero este tema yo no lo he visto, quiero una clase de esto, este tema tampoco lo he visto, también quiero que me apoyen en esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Matías, casi tú, ¿estás ahí o no? Matías, 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 no, se fue. Matías, Sí, ¿qué pasó, profe? oye Matías, ¿de qué grupo eres tú? Yo soy del mismo tema de frutas y verduras congeladas, pero de Casa Central. Ya. Oye, imagínate que hiciéramos este proceso y el refrigerante que utilizáramos es amoníaco, ¿ya? Hay muchos, los grandes, digamos, frigoríficos utilizan amoníaco, es normal. ¿Qué problema de seguridad le ves tú al amoníaco? ¿Problema? No se me ocurre así. No ¿Ha me olido, atrevería a decir una. ¿ha olido alguna vez amoníaco? Creo que no. Ya. Yo te voy a contar una experiencia, digamos. Puede quemar, ¿cierto? Sí, yo le voy a Que contar una causa experiencia irritación. para que ustedes se den cuenta. Bueno, yo estudié igual que usted en esta universidad y estaba en el laboratorio de química y quería avanzar rápido en lo que estábamos haciendo en química analítica. Y llegué antes de la hora, llegué como a las 7:30. Y teníamos que utilizar, digamos, amoníaco, y estaba una solución acuosa de amoníaco. Y cuando uno pipetea amoníaco, no lo puede hacer con la boca, tiene que hacerlo con una pera. Pero como yo creía que me la sabía toda, pipeteé amoníaco y lamentablemente se me llenó la boca de amoníaco. Y eran, no sé, por cuarto para las 8 y no había qué hacer. Bueno, lógicamente boté el amoníaco, me empecé a lavar, a lavar la boca, y era como que la lengua se me fuera a salir, digamos, como todo el epitelio, digamos, la telita esa que uno tiene en la lengua se me fuera a salir. Bueno, de ahí aprendí, ¿cierto?, de la manera más dura, ¿cierto?, lo porfiado que uno es, que no me va a pasar nada, que yo la puedo hacer todo. El amoníaco es sumamente peligroso. O sea, tú estás usando un amoníaco, ¿cierto?, en una parte es gas, en otra parte se condensa, y ahí está en el circuito de refrigeración, y si se llega a romper una cañería se va a producir una nube de amoníaco, y van a tener que cercar el sector. Y le van a ir a preguntar a la jefa Nicole, jefa, ¿y usted no hizo un estudio de riesgo?
¿Qué va a decir Nicole? No, es que yo se lo había encargado a Matías. Entonces, es súper importante que cuando están mirando esto, no solamente miren que estamos haciendo zanahorias congeladas, sino que vean, ¿cierto?, todo el tema, no solamente el riesgo, sino que el impacto ambiental que esto genera, digamos. ¿Ya? Esto puede llevar a que la municipalidad les cierre la fábrica, digamos. Así que es como bien importante que también estén mirando esos temas que están en los informes que ustedes han visto que están en el aula. Así que por favor, intruseen, miren, si tienen dudas, pregunten, para que vean cuál es el objetivo que tenemos que lograr, ¿sí? Nosotros tomamos una decisión con Fernando y con Irene, que toda la información que estamos subiendo al aula en Valparaíso y en Santiago la vamos a empezar a subir en ambos lados, ¿ya? Para que todos tengan la misma información, ¿ok? Bien, así que esta clase, ¿cierto? Y la clase que hice ayer, digamos, de fundiciones de cobre, la vamos a subir a ambas, digamos, aulas. ¿Alguna duda para terminar? ¿No? ¿Nada? No, profesor. Ok. Que estén muy bien y muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.